¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapán y hoy pienso hablarles sobre lo que es el trabajo del duelo. El asunto es que es un tema que ha sido profundamente psicologizado y entonces se habla de vivir el duelo, permitirse el duelo, tramitar el duelo. Se habla incluso de las etapas del duelo, como si esos fueran cuestiones universales, como si hubiera estos pasos en el sentido como estaciones del tren, en donde primero hay una evitación, después hay un enojo, y así se vienen sucediendo una serie de etapas a nivel universal, independientemente de la persona que haya fallecido, como si el duelo fuera un asunto que no apela a los afectos que hayamos tenido en realidad con la persona que murió o con el asunto con el que estamos trabajando un duelo, ¿no? Si salimos de un país, si perdimos algo muy querido. Y entonces Freud es claro al hablar de que se trata de un trabajo, no es un proceso, no es un trámite, no es permitirnos, no es algo que esté ahí y entonces nosotros de manera espontánea y natural, simple y sencillamente, debamos generar las circunstancias para que ese dolor necesario, obligado que tendría que haber por esa pérdida, nos invada y entonces encuentre su cauce. Bueno, esa es una visión ni siquiera romántica, es pobre, es limitada, es esquemática, pero que abunda. En este sentido, entonces, lo que precisamente muestra lo que es el trabajo del duelo es el trabajo con la pérdida, pero no con la pérdida del ser querido o la pérdida de aquello que anhelamos o con este asunto que quizá hubiéramos querido y que no se realizó, sino tiene que ver con la pérdida en tanto pérdida, con la falta, con, digamos, con el mecanismo que nos permite de alguna forma relacionarnos, aunque suene esto extraño, pero sí relacionarnos en términos casi matemáticos con aquello que llamamos la falta, la falla, ¿no? En ese sentido, generalmente, en el mismo texto, por ejemplo, Freud habla de, en Duelo y Melancolía, habla de que si no se logra trabajar adecuadamente por el sujeto esta pérdida, se puede tender a dos caminos. Uno, que sería el de la melancolización, es decir, en el sentido de una especie de depresión profunda, pero donde no se encuentra el objeto, ¿no? El objeto por el cual se está sintiendo ese dolor, esa pérdida, y entonces a eso Freud le llama esta melancolización. O bien la manía, que es la situación opuesta, que es esta parte donde la persona se ve invitada a estar tratando de llenar ese espacio que de alguna forma la pérdida ha mostrado y que es en ese sentido que aparece como profundamente insoportable para la persona que está viviendo estas circunstancias. Digo viviendo porque si no se ha permitido simplemente el trabajo, pues va a ser atropellada por estas circunstancias la persona, ¿no? Entonces, es muy importante entonces considerar que en el trabajo del duelo, lo que se trabaja es el mecanismo, el proceso, las herramientas que tenemos para de alguna forma hacernos cargo de la circulación de la falta en nuestra vida. Si nos cuesta trabajo esa circulación porque nos parece terrible, entonces necesariamente estaremos buscando medidas supletorias, o sea, suplencias, estaremos buscando huidas, estaremos de alguna forma, por eso dentro de lo que puede ser un espectro maníaco o un espectro depresivo, en este sentido melancolizado, ¿no? El trabajo del duelo entonces consiste en que no como lo proponía Freud, un poco como si hubiera un trabajo del duelo en donde el concepto de realidad de la pérdida tiene que ver con una cuestión puramente económica, es decir, cuando uno pierde un objeto, uno retira los montos de afecto que estaban en ese objeto para transferirlos a otros objetos. Como podemos ver, se trata de un mecanismo esencialmente del yo. El yo es el que se siente en pérdida, es el que se siente en fractura, es el que encuentra la falla.
En ese sentido, entonces, se trata de retirar las investiduras de afecto que estaba colocado en el objeto para transferirlo a otros objetos. Eso es parte de lo que Freud propone, incluso con el concepto de principio de realidad, por lo doloroso que puede causar esa pérdida, y entonces ese acuse de recibido de ese dolor puede ayudar entonces a retirar los afectos de ese objeto para empezarlos a investir a otros objetos. Lo que Freud propone es que esos objetos ya están en el mundo de alguna manera. Creo que un poco alude, por ejemplo, a cuando alguien se divorcia o cuando hay algún tipo de duelo porque, bueno, pues muere la pareja, pero ya había alguien más ahí, y entonces lo que dice Freud, bueno, finalmente es doloroso sin duda, pero el relevo, dice Freud, ya se encuentra en la puerta. Sin embargo, cuando pensamos en cosas más fuertes, como por ejemplo la pérdida de un hijo, ahí entendemos que el asunto es mucho más complejo, mucho más complicado. Alouche, el psicoanalista francés, de alguna forma nos advierte que este mecanismo del que Freud proponía para el trabajo del duelo estaba muy romantizado. Era una visión romántica del asunto, como de este sentido de entregarse al dolor, y una vez que uno se entrega al dolor va a venir los elementos suficientes para reparar nuestro encuentro con el mundo, y vamos a salir de esa situación como el ave fénix, ¿no? Vamos a surgir de nuestras cenizas. Lo que Alouche muestra es que efectivamente se vuelve a salir al mundo, pero puede ser con heridas que no se cierren. O sea, no toda herida debe cerrar, y no toda herida debe cerrar sin generar una cicatriz queloide, una marca, algo. Es decir, donde nos coloquemos en otro lugar. Entonces, lo que es importante pensar en el trabajo del duelo es que no es un mecanismo psicologizado en donde todas las personas simple y sencillamente deban atravesar por las mismas etapas, los mismos procesos, los mismos mecanismos para alcanzar el mismo objetivo. No es lo mismo la pérdida de un ser profundamente querido a la pérdida de una persona que simplemente se quería o se apreciaba, o la pérdida de algo en donde sí había alguna clase de afecto, pero no es tan grande. Entonces, el trabajo del duelo de alguna forma atiende a esas circunstancias, a esas diferencias, a esos pesos de cada uno de estos elementos. Y entonces, entendido así, es que sí, en el trabajo del duelo, el trabajo con la falta, lo que se cambia es la posición subjetiva de la persona. Es decir, atiende a lo que Lacan llamaba el sujeto. En tanto el sujeto está sujetado a una falta. El sujeto está de alguna forma orbitando alrededor de la falta. Es concernido y es la condición del sujeto la falta, porque la falta es lo que permite el deseo. No se puede tener, no se puede desear lo que se tiene. Si se tiene, pues finalmente es precisamente por eso que Lacan propone que si se tiene, pues no se puede anhelar aquello que se tiene, ¿no? Entonces, la circulación de la falta es precisamente lo que hará que el sujeto se coloque de una forma distinta en su vida, frente a sus circunstancias. Pero si hay un trabajo del duelo, eso significará que el sujeto saldrá de una manera diferente, posicionada de manera distinta frente a estas condiciones, porque precisamente, y lo relevante del trabajo del duelo, tiene que ver con que no se trata de reparar simplemente, se trata de cambiar la manera en que hemos estado nosotros frente a nuestras circunstancias y la manera en que a partir de esa pérdida nos vamos a colocar de manera distinta frente a nosotros mismos, frente al mundo y frente a nuestras circunstancias. Bueno, espero que esta forma de haberles comunicado lo que es el trabajo del duelo haya sido útil para ustedes. Muchas gracias.